Y se dio un escenario que muchos esperaban y otros no, quizás de acuerdo, y está relacionado y se entiende con el pensamiento político de cada uno, pero se dio un resultado que en muchos fue inesperado, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de personas que no vienen de la política, que si bien se están cargando de política, no son políticos. Jorge Giacobbe, gracias por haber venido, haber vuelto, diríamos. Gracias por invitarme. Jorge, bueno, se dio un resultado que ustedes esperaban. Sí, ¿Vos nosotros de tu esperábamos. lugar? Sí, sí, sí. Tanto las PASO como las generales, las encuestas podían prever un escenario bastante estable, ¿viste? Yo creo que esto hay que verlo de la siguiente manera. Me parece que hay que cortar tajantemente el clima de la rosca de la política, lo que el PRO llama el círculo rojo de la opinión pública. En el círculo rojo, donde están los políticos, los partidos políticos, la prensa, los analistas de la política, los factores de poder, hay como un microclima, una locura, una obsesión por la información, una paranoia, una exaltación. Hay ribetes dramáticos, ¿viste? Hay momentos que parece ser que los presidentes se van en helicóptero, la semana que sigue para ver una información buena, entonces se quedan para 100 años, ¿viste? Y cuando vos mirás la opinión pública, lo que hay es un nivel de estabilidad, de madurez, de tranquilidad, de manejo de las ansiedades que es muy notorio y que no tiene nada que ver con la sociedad hace 15 años atrás o 20 años atrás. Antes de las elecciones generales, para nuestro informe privado mensual, que es el que le mandamos a los clientes nuestros que se suscriben, yo me puse a revisar el último año y medio de encuestas mías. Y lo brutal es ver que la opinión pública no cambió su posición, que los números estaban todos estables. La imagen de Macri, la imagen de Vidal, la imagen de Cristina, la imagen de Massa. Y como detalle que a mí me llamó mucho la atención, me partió la cabeza, me di cuenta de que en octubre del año pasado, octubre del 16, habían medido un escenario de intención de voto que en ese momento era hipotético. Cristina contra Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Un año después era el escenario real. Claro. Bueno, octubre del 16, un año antes de las elecciones, ya Bullrich tenía un punto más que Cristina. Entonces, vos mirás eso y decís, che, pero esto no tiene nada que ver con lo que pasó en los diarios respecto del país, ¿no? Seguro. Entonces, ¿qué es lo que tenés que mirar para entender qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿Podés creer que mirando las editoriales de los diarios ves lo que pasa en la Argentina o lo distorsionás? ¿O tenés que ver la opinión pública? Bueno, la opinión pública, lo interesante, Jorge, es que la opinión pública no se movió el último, por lo menos, año y medio o 2 años. Y la decisión que vimos en octubre y en agosto la había tomado un año y medio antes. Como que se repitió lo hipotético a lo real, ¿no? Esto deja una enseñanza que es muy linda, A ver. que es que la política y los medios de comunicación ya no pueden enfermar a la opinión pública, ya no le pueden incendiar la cabeza. Todo lo que intentan no lo logran, en positivo y en negativo, de un campamento y del otro. Cuando la quieren exaltar no lo logran, cuando la quieren preocupar no la preocupan, cuando la quieren atemorizar tampoco lo logran. Y esto es muy importante porque es un capital social, grupal, que yo creo que está en capacidad de ser la base de una sociedad que tome mejores decisiones políticas. ¿Se está ganando madurez, Jorge, como ves, justamente por parte del electorado? Se está ganando muchísima madurez, es un proceso que empezó mucho antes que Cambiemos como proceso político, ¿no? Empezó antes. Empezó mucho antes. Cambiemos no es que esté cambiando la sociedad, sino que la sociedad cambió y generó como síntoma Cambiemos. Cambiemos es el equipo que mejor la entiende, pero va a seguir cambiando. Es interesante. Y o Cambiemos cambia de Cambiemos, o en algún momento también la opinión pública va a necesitar otra herramienta, eso tarde o temprano llega. Estamos ante una sociedad que está produciendo otros acontecimientos. Vos acordate que hace 20 años atrás, cualquier espacio político llenaba la Plaza de Mayo, y entonces todo el mundo se alarmaba, ¿no? Y el gobierno temblaba. Y la opinión pública que estaba en su casa miraba la televisión, la plaza llena, y decía, uy, el pueblo está en la calle. Hoy cualquiera llena la Plaza de Mayo y son 40 locos que están ahí, que no representan a nadie. Sí, y lo hace el peronismo, y lo hace el kirchnerismo, y lo hace el sindicalismo, y lo hace la izquierda, y da lo mismo. Y un piquete en algún momento era una revolución social, y hoy un piquete, loco, están trabando la calle, ¿qué tal si lo sacan, no? Si hay una opinión pública que está torciendo hacia otro lugar, que está cambiando sus paradigmas, que ya no se asusta de lo que se asustaba antes, que ya no se preocupa de lo que se preocupaba, que ya no se enamora ni tan fuerte ni tan largo como se enamoraba antes. Hace 40 años, esto para los televidentes menores de 35 años
va a sonar como una locura, pero hace 40 años en la Argentina, jóvenes de 17 años salieron a buscar a España a un hombre de 80 porque creyeron que tenía la solución para su futuro. Y así llegamos a hoy. No pasa más. Sí, no lo digo exclusivamente por Perón, puede pasar con Perón o con cualquiera. Lo que digo es la opinión pública hoy elige herramientas, no se enamora tanto. Cristina sacó el 54%. No se enamora tanto. No se enamora tanto. Cristina sacó el 54% y dijo, soy Perón. Y dijo, me quedo para toda la vida y reforma la Constitución y soy emperatriz. Y 2 años después la opinión pública ya le había soltado la mano. Es increíble. Es increíble. Cuando dejas de verlo desde la política y lo empezás a ver desde la opinión pública, lo que está pasando es maravilloso. Esto que estás comentando, me acuerdo de algo que me decía Cristian Franchino en producción, estábamos hablando y me dijo, cambió el paradigma, no se vota más con el bolsillo. Me decía Cristian hace un rato. ¿Sabes qué tomo como propio esto? Porque me pareció importante. O sea, todos sabíamos que el lunes aumentaba la nafta y que venía un ajuste de tarifas. Y sin embargo, se votó a Cambiemos. El gobierno le dijo a la gente, muchachos, vótenme, que al día siguiente les aumento la nafta. Y la gente fue y los votó. Entonces pueden pasar 2 cosas. O hay una sociedad que es con intenciones autoflagelantes, digamos, sadomasoquistas, o es una sociedad más adulta. No, más adulta, ¿no? Claro, que entiende que los cambios y que las transformaciones hay que garparlas. Seguro, claro. ¿No? Que es un planteo, yo no sé si todavía tenemos una sociedad adulta, tenemos por lo menos una sociedad adolescente, de lo que sí estoy seguro es que tenemos una política infantil todavía, ¿no? Por eso la sociedad está más evolucionada. Es una sociedad que ya empieza a entender que hay que discutir lo que es administrar lo de todos, que Papá Noel no existe, que cuando viene uno que se disfraza de Papá Noel con la bolsa llena de caramelos, los caramelos duran 5 minutos y después te queda una deuda enorme. Y así, empieza a entender cómo es el juego, ¿viste? ¿Se valora el voto, Jorge, más que antes? Si se valora el voto más que antes, yo creo que se valora igual. Los argentinos siempre salieron a votar. Y también van a votar los menores de 35, que ya son gente que no tiene, digamos, para la cual la época donde no podíamos votar, la época de la dictadura, es un eco en el tiempo. Una cosa vieja, es un dolor que no tienen. Y a la mayor parte de esas generaciones los padres no le han podido transferir esos dolores, digamos, ¿no? Y esas angustias. Hay que ir a votar porque en una época no podíamos votar. No hay que votar en blanco porque en una época no podíamos votar. Todo eso no existe más. Ahora hay una opinión pública para la cual la democracia es sí o sí. No está en tela de juicio. Insisto con ir para atrás, ¿no? Hace 30 o 40 años la democracia no era necesariamente un valor. La gente decía, bueno, si gobiernan bien, los demócratas bien, y si se arma mucho lío, que vengan los de verde y que lo solucionen, ¿no? Tal cual. Bueno, hoy no. Hoy no. Dijiste en un reportaje en La Nación Más, vamos a mencionarlo, La Fuente vamos a mencionar, dijiste tal cual, que cualquiera le gana a Cristina porque el 65% de la población la odia profundamente. Cristina es hoy el Filmus de lo nacional. ¿Qué quiere decir el Filmus de lo nacional? El rival perfecto, el rival con el cual cualquiera le gustaría subirse al ring porque le ganás con cualquier cosa. Es el rival maravilloso porque pierde. Cristina hoy tiene el 30% de la opinión pública argentina, que no es poco, pero no sirve para nada. Con eso llegaría al 2019 a la segunda vuelta, con esa habilidad tan linda que tiene de cantar quiero retruco con una sota, pero es una sota, ¿no? Cuando tenés que echar las cartas es una sota. Y entonces iría a la segunda vuelta y el 65% de la población la odia. Entonces cualquiera ganaría. Le ganaría a Macri, por supuesto, le ganaría a Vidal, le ganaría a Urtubey, le ganaría un Potus. Cualquiera le ganaría. Es Menem del 2003. Claro. Es así, ¿no? El tema. ¿Y cómo ves el PJ? ¿Qué puede pasar con el PJ? Ya se están, no peleando, pero ya están discutiendo lugares dentro del PJ. Bueno, le vence ahora a Espinosa en diciembre y hay algunos ya dando vueltas. La Cámpora lo quiere poner a Guado de Pedro. Parece la Cámpora como que hubiesen pasado 40 años, ¿viste, no? Sí. Pero bueno, fue reciente. La Cámpora lo quiere poner a Guado de Pedro, otro sector, Verónica Magario. ¿Por qué pelean tanto? Por la nada. Pelean por la nada. Primero me parece que hay que poner en medida al peronismo. El peronismo se ha convertido en una expresión simbólica, una expresión que hoy está en capacidad de pelear con la izquierda. Un cuarto lugar. ¿Vos sabés que el 11% de la población argentina se define peronista? 11%. Entonces nos ha quedado una tara
un sesgo de pensamiento creyendo que todavía el 40% de la población argentina es peronista. Y es el 11%. Entonces, cuando pelean, los políticos en realidad están peleando para ver quién es el capitán del Titanic. Están peleando la nada. La nada. Insisto, para los menores de 35 años tienen que saber que hace 25 años en la Argentina, el sello 2, el sello del PJ, con la cara de Perón, con la cara de Eva, salía a la cancha, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ponía una boleta, no importaba el candidato, tenían 30% de los votos solamente por ser el peronismo. Y de ahí discutían para arriba si hacían una buena elección o no. 32 en una mala elección, 45 en una buena elección. Bueno, hoy por hoy se presentaron en la provincia de Buenos Aires y sacaron 6 puntos y después sacaron 5. Alguien tiene que darse cuenta de que hay que firmar el certificado de defunción, ¿no? Sí, o que todo mutó. Que todo mutó. Y bueno, y hoy es otra realidad. Entonces, todos los dirigentes que se llaman a sí mismos peronistas, pero no le importa a nadie, probablemente tengan de todas formas un rol en el futuro, pero la gente no nos está eligiendo por peronistas. La gente va a quedarse con aquellos que puedan representar sus deseos. ¿Y cuáles son los deseos? Los deseos son un liderazgo más volcado a la gestión que a lo discursivo y que a lo ideológico, de dientes menos apretados, menos violentos para con los demás, más honesto, más ético. Eso va a aparecer llamándose a sí mismos peronistas o radicales o cosas nuevas, con nuevos nombres y con nuevos colores y con nuevas banderas. Pero eso es lo que viene. Los que van a sobrevivir son los que adopten esos rasgos. Gracias, Jorge. A vos. Pausa.